Feliz día, bellas humanas solares, bellas lunas. ¿Cómo estamos? Aquí la saludo con mi gata de compañía, gorda. Amor, amor, saluda mi amor. Bueno, quiero dejarles este mensajito porque tengo ganas de compartirme en ciertos elementos que he venido encontrando en estos días. El sábado estuvimos de círculo de lunas en Cartagena, un círculo muy lindo, muy sentido, desde el corazón, en compañía de la bella Juli y de todas las lindas mujeres que vinieron este día a compartir con nosotros. Y allí trabajamos un poco en relación a lo que es el propósito. Nos preguntábamos, porque la idea es ir respondiendo de a poco esa pregunta, porque esa pregunta no se responde de una sola sentada. ¿Cuál es el propósito que le da sentido a tu existencia? Es una pregunta que se viene haciendo a lo largo de la vida. Cada una de nosotras viene haciéndose esa pregunta a lo largo de la vida. Y se van encontrando como pequeñas pesquisas y tramos cuando vamos en evolución. En esta reflexión del sábado nos dábamos cuenta que los propósitos no son lo mismo que los objetivos y que muchas veces hemos estado enfocadas en objetivos materiales. Pues sabemos que ya las líneas de tiempo cambiaron, que el nuevo paradigma se está construyendo y como apenas estamos empezando, pues todavía estamos muy apegados a los esquemas viejos. Entonces, antes en la vieja tierra buscábamos metas, objetivos que tenían que ver con lo material, con el trabajo, con el estudio, con la familia, con aquello que creíamos que nos hacía felices desde el ámbito material. Pero en esa nueva línea de tiempo venimos dándonos cuenta pues que se trata de ese equilibrio material espiritual que estamos viviendo o espiritual material que vivimos en tierra. Y que ese bajar el cielo a la tierra tiene que ver con hacernos cargo ahora sí de la espiritualidad real que hemos estado viviendo. El viernes Saturno y Neptuno entraron en conjunción y ese es el punto de inicio de esta nueva tierra y de estos nuevos paradigmas, porque en este nuevo inicio Saturno nos ayuda a poner orden. Entonces en estos días tal vez hemos estado un poco organizando, mirando cosas del pasado, viendo cosas del pasado y tratando de dar orden a esas experiencias que vivimos en el pasado. Y en ese orden de ideas vamos con ese propósito estudiando muy a fondo aquello que fue importante para nosotros en algún momento. Y Neptuno está en conjunción con Saturno, que es la divinidad, el misterio, lo sutil, lo espiritual, los sueños, las ideas, lo que nos comunica con nuestra divinidad, recordándonos que el camino tiene que ser más espiritual. Y en Aries ya es el signo de la acción que nos pide pasos firmes y seguros y accionados frente a eso que ya construimos como nuevo. Pero todavía no es momento de accionarnos porque eso se pondrá más en forma hacia abril. ¿Por qué? Porque recuerda que ya no estamos construyendo para el corto plazo, sino para el largo plazo. Y en ese proceso de largo plazo, pues lo que pasa es que ya no debemos permitirnos acciones pequeñas, o sea, hacer acciones pequeñas para que nos vayamos dando cuenta de que estamos construyendo a más largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo la tierra entre todos, la nueva tierra entre todos, y cada uno desde su individualidad, desde lo que ha ido construyendo, desde su proceso interno que vivió en la anterior tierra de la sanación, eso que ya dejamos de sanar, porque ya no se trata de sanar absolutamente nada, se trata es ya de hacernos cargo, empoderadas y soberanas del todo, que eso es lo que nos está marcando Saturno. Entonces, en esa búsqueda de propósito,
recordábamos el sábado que el mayor propósito que tenemos cuando nuestras almas llegan a la tierra es aprender a amar. Y es que en la luz, cuando venimos de allá, de la luz, de esa otra dimensión y encarnamos en este plano, pues nos damos cuenta que debemos experimentar la dualidad aquí, materia y espíritu. Pongo ese ejemplo porque de eso es lo que hemos estado hablando desde que empezó el video, para que en esa dualidad nos demos cuenta que es la experiencia que el humano viene a experimentarse aquí. ¿Para qué? Para que el universo se siga expandiendo y se siga contrayendo, para que esto siga evolucionando. Y la evolución no tiene nada que ver, como lo decía en estos días una amiga, que a ella la palabra le sonaba como a la evolución del humano, del simio en mono, perdón, del simio del mono en el humano, algo así era que me decía y me hizo reír, porque yo le dije que eso era un concepto de evolución muy antiguo, que es del 1700, y que pues Charles Darwin era el que estaba ahí con la idea de las especies, y eso no es. La evolución tiene que ver con esos cambios y transformaciones constantes que estamos viviendo en el movimiento constante del universo, y así como nosotros cambiamos y nos transformamos, pues todo el universo cambia y se transforma, porque venimos de esa totalidad, estamos siendo esa totalidad. Entonces aportamos en que ese universo también se expanda. Así pues que el primer propósito que tenemos en esta tierra es ese, el propósito de aprender a amar. Y cuando amamos, no estamos hablando ni del amor que sentimos por una pareja, ni por el amor de los padres, ni por el amor que tenemos a los hijos, ni por el amor que tenemos a las mascotas, o ni siquiera pues el amor que tenemos o sentimos por nuestras cosas, objetos, o por lo que tenemos material. No, es un amor inconmensurable, es un sentir muy profundo que lo abarca todo. Incluso podríamos decir que la misma conciencia es amor pleno y puro. Entonces, cuando estamos en ese proceso de ir aprendiendo a amar, porque cuando morimos incluso podemos irnos sin saber qué es eso del amor, porque nos la pasamos recordando ese origen, buscando, y en esa búsqueda pues vamos en esas experiencias con el otro, de los vínculos, de las situaciones incómodas, de la vida compleja, de las vicisitudes, de aquello que es difícil y complejo en esta vida, lo que sentimos que nos pesa. Y en todas esas experiencias, pues vamos aprendiendo un poquito, otro poquito, otro poquito más sobre el amor, ¿sí? Porque se trata precisamente de que cada uno lo vaya vivenciando a su manera, a su ritmo y a su modo, ¿sí? Pero muchas veces nos quedamos en la vieja tierra, estábamos enredados en eso matérico, en el sacrificio, en el dolor, en que creíamos que todo tenía que ser angustiante, que todo tendría, que las experiencias que teníamos que tener eran de aprendizajes dolorosos y por eso teníamos que sanar. Pues resulta que no, ¿sí? Ya hoy con ese equilibrio materia-espíritu nos damos cuenta que somos seres mucho más grandes, que nuestra grandeza interna viene marcada por unos dones que traemos, y que cuando eso lo encontramos internamente, pues nos percibimos de otra manera, ya que ya no es desde el sufrimiento y ya no es desde el dolor, y los aprendizajes ya no son desde ahí. Aunque el aprendizaje también es solo una faceta, porque tampoco vinimos única y exclusivamente a aprender, vinimos a amar. Pero en el amar no quiere decir que el camino sea un camino de rosas, o de pétalos más bien, sino que hay un camino de rosas en donde hay espinas y hay pétalos, ¿sí? Y también ese proceso de las espinas hacen que ese pequeño dolor nos ayude a entender nuestra posición, nuestra postura aquí en esta tierra, el lugar que ocupamos, y vayamos más profundamente dejando que ese amor nazca en nosotros, frente a todo, frente a lo que vemos, a lo que hacemos, a las personas con las que vivimos, a la tierra, frente a las mascotas, frente a todo lo que nos rodea completamente. Porque el amor puro está ahí. Entonces, en ese proceso de aprender a amar, no se nos puede olvidar, haciendo alusión a este Venus que está en Piscis, a que el Sol también ya entró a Piscis, no se nos puede olvidar que la tierra nos muestra, desde la contemplación, nos muestra la belleza en
en su totalidad, y que ahí es donde está el gran espíritu y ahí es donde está esa conciencia plena que nos despierta y nos recuerda el amar desde la belleza. Entonces, cuando miramos al cielo, vemos un pájaro volar, un pájaro cantar. Cuando vemos, en estos días me paraba y veía las gaviotas volar. Me encanta verlas, se veía en la parte superior dos rascacielos, dos grandes edificios y un pedazo de cielo azul por donde las gaviotas cruzaban de un lado hacia el otro y se veían, ellas se veían. Y les hice un video hermoso porque me parecía maravilloso. A mí siempre me ha gustado ver volando a los animales en el cielo, y miraba hacia arriba y veía cómo cruzaban de un lado hacia el otro y jugaban con el viento. Había mucho viento en ese momento y sentía como ellas en su pleno vuelo, casi a las 5:30, 6 de la tarde, buscaban ir de un lado al otro, se cruzaban, como que jugueteaban entre ellas. Y ahí, en esa contemplación, uno comienza a darse cuenta que es puro amor, que el puro amor está en ti expandiéndose. Y eso es lo que Venus nos está recordando ahora en Piscis, ¿sí? Darnos cuenta de la belleza de todo lo que tenemos alrededor, de incluso las cosas que no nos gustan, de las cosas que no salen como queremos, de incluso ver en cada pequeño dato que la vida nos da una oportunidad grandísima para cambiar y evolucionar constantemente. Porque es que ahí es donde estamos en el tiempo, viviendo en el tiempo, en esa presencia, cuando el tiempo va pasando y nosotros vamos estando en cada momento, aprovechando cada momento que la vida nos trae. Y cuando contemplamos a los pájaros, el cielo, el mar, las olas, el sonido del mar, cuando tú tienes oportunidad de estar o al lado de un río o simplemente sentada en un parque mirando a un niño jugar con su pelota, ahí puedes encontrar en esa contemplación la belleza que la vida te está trayendo para aprender a amar. Entonces esos son los pequeños elementos que no se nos pueden olvidar, que para que el propósito se dé, para que todos en ese propósito de aprender a amar y estar juntos en esta tierra se nos dé, en una tierra más amable para nosotros, más en equilibrio con nuestras acciones frente a Pachamama, con más respeto frente a Pachamama, sin saqueos y con mayor conciencia de los humanos que estamos en este despertar, pues esa nueva tierra se comience a plantear como un nuevo jardín del Edén en el que todos podemos. No todo se va a poder, no todo se va a volver color de rosa, no todo va a ser fácil, no todo va a ser sencillo, no, porque entonces no seríamos humanos. Los humanos estamos aquí vivenciando el dolor, la emoción, la mente, el cuerpo, la biología. Todo eso lo estamos vivenciando como humanos, porque arriba en la luz eso no. En la dimensión de donde venimos eso no se percibe, eso no es una experiencia a la que estemos enfrentados. Por eso venimos y encarnamos a esta tierra, para experimentarnos como humanos y permitir que cada uno de nosotros haga que el universo se siga expandiendo a través de nuestras acciones. Entonces, ese propósito tan firme, si tus propósitos o si tus objetivos han estado muy enfocados en el afuera, en el hacer, en el tener a otros contentos, en tu trabajo, en tu hijo, en las tareas, en todo lo externo, pues ahora el propósito debe volcarse hacia adentro para que comprendamos que desde adentro es de donde nace todo, porque allí están todas las respuestas. Entonces, cuando tú comienzas a enfocarte, a encarrilarte al encuentro, mira esa luz tan bonita que se comienza a abrir cada vez que mencionamos una palabra importante. Cuando tú empiezas a enfocarte en ese camino, ya comienzas a darte cuenta que lo material simplemente llega y se da, no por la búsqueda afanosa del dinero en el que estábamos en el anterior paradigma, sino a través de aquel apasionamiento, eso que tú internamente sientes que te apasiona. Estamos trabajando con Ikigai. El Ikigai tiene 4 elementos: lo que te apasiona, la profesión, lo que tú haces por el mundo, la vocación, y esas cosas que o lo que haces para que te paguen, y la vocación. Esos 4 elementos
combinados dan lo que en Japón llaman el Ikigai, y el Ikigai es el propósito que le da sentido a tu existencia. Entonces, muchas veces tal vez estamos muy enfocados en lo que nos apasiona y se nos olvida la profesión que tenemos. O muchas veces estamos desenfocados en servir o entregarle al mundo esa vocación y no nos conectamos con esa pasión. Otras veces podemos estar muy enfocados única y exclusivamente en recibir el dinero por aquello que nos pagan, pero se nos olvidan los otros tres. Entonces es un equilibrio de todos juntos. Aquello que te apasiona hacer, por aquello que realmente estudiaste, que se combina con aquello que estudiaste, además que te pueden pagar por eso que estudiaste, y finalmente le estás entregando un servicio al mundo desde la vocación. Son esos cuatro elementos combinados que hacen que ese propósito esté mucho más enfocado y no necesariamente en la necesidad abrupta de tener o de poseer cosas o de poseer propiedades o de poseer dinero, porque eso es otro elemento que es otra programación que tenemos, y es que creemos que todo lo que la alegría o la felicidad se va a conseguir con dinero porque podemos tener objetos, y resulta que ahí no está la cuestión, porque se nos está olvidando ser creativos. Y los seres que son creativos, miren, esa palabra tan importante tiene que ver con crear. El que crea, en este momento estamos creando desde cero, estamos creando la nueva tierra. Y el que crea desde su propia individualidad es porque cree. Si crees, creas. ¿Creas qué? Creas eso nuevo, novedoso, innovador que nace en ti por esa vocación, por esa profesión, por eso que pueden posiblemente pagarte, por esa vocación que tienes por el mundo, por ayudarle a otros, y también por ese apasionamiento que tienes frente a la vida. Entonces ahí se combinan esos cuatro elementos en el propósito. Espero pues que esta pequeña charla aclare cosas tanto para mí, porque generalmente esos videos los repito, los escucho, vuelvo y me escucho, porque es como una charla, como un diálogo personal que tengo antes o primero conmigo misma, para luego que los demás lo escuchen y lo integren. Espero que les deje esta información algo en ustedes, que puedan tomar de allí, pasarlo por el tamiz de tu corazón, y recuerda que esto solo es una experiencia, la mía propia, la tuya ha de ser diferente. Si congeniamos en elementos, muy bien. Si también estás en controversia y no congenias con lo que digo, está perfecto, porque en esa diferencia también hay cosas que realmente te hacen única, propia y auténtica, y a mí también, y a todos los que vivimos y habitamos en este planeta. Bueno, un abrazo fraterno para todos, que tengan un feliz y bendecido